Bueno, y el campo se ha manifestado ya en pie de guerra. A esta hora se están llevando a cabo reuniones. El miércoles habrá asambleas. El temor es que se avance también sobre otros aspectos de la producción. Para hablar de esta cuestión nos ponemos en contacto con Javier Rotondo, quien es presidente de Cartés. Le damos la bienvenida y muy buen año también. Javier, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos y buen año. Bueno, lo decíamos al comienzo, en el cierre del año, el Gobierno Nacional dio a conocer una medida que generó muchísima preocupación y que ha convocado a las distintas instancias de la representación rural y que tiene que ver con un freno en las exportaciones, una medida que se ha fundamentado en el mercado interno. ¿Cómo recibieron ustedes esta resolución ya terminando el 2020? Bueno, claramente me pareció muy esclarecedor el informe que hacían previo a charlar conmigo. La verdad que muy preocupados porque en definitiva volvemos a repetir viejas recetas y yo creo que una incomprensión muy grande de lo que es el eje productivo de nuestro sector, fundamentalmente del maíz en esta época en donde claramente estamos a contra cosecha o decidiendo los últimos lotes de la intención de siembra. El productor tiene calculado un costo por hectárea que ahora, a raíz de esta restricción, cambia indudablemente el precio y cambia la ecuación en la mitad del río, o sea, en la mitad de lo más crucial que es la definición del área de siembra. Nos parece, de manera inconsulta, en su primer medida, vuelve unilateralmente el gobierno que pregonó desde el inicio de esta gestión un cierre de grieta o una mesa de diálogo, mesa de la que fuimos convocados para cuando las cuestiones eran necesarias de hablar, pero volvemos a viejas recetas en donde claramente este freno lo que va a hacer es una transferencia enorme de recursos de un sector al otro. Ustedes claramente lo dijeron en el informe. El productor primario de maíz vuelve a transferir recursos a los eslabones de la cadena de producción, ya sea de pollos, ya sea de cerdo, ya sea de feedlot, y lo único que se va a lograr es el efecto contrario. Estas medidas, claramente tomadas en un pasado reciente, han ido absolutamente en contra de la producción y de la generación de divisas. Está claro que lo que se va a lograr es, a corto plazo, es una medida parche, que indudablemente que va a tener un efecto, pero a mediano y largo plazo, lo único que se logra es desincentivar absolutamente la producción de maíz y el fin que se logra, que es garantizar la producción de carne. Quédense tranquilos que lo que no va a bajar es el precio de la carne y va a seguir aumentando con este tipo de medidas, porque cuando desincentivemos la producción de algo tan importante, no solo desde lo económico, por lo que ustedes dijeron claramente en el informe, sino también desde la sustentabilidad. Aquí en Córdoba somos el principal productor de maíz de la Argentina, va a generar una desconfianza y una desincentivación del productor a sembrar maíz, y esto a la larga que va a generar menor oferta del cereal y automáticamente se va a traducir en un mayor costo de producción para los otros eslabones. O sea, es la teoría de la manta corta. Es una medida tapón que genera un prejuicio enorme, una transferencia de recursos y que claramente podría haber sido discutida y podríamos nosotros, el sector productivo, haber acercado propuestas para morigerar esta decisión unilateral, porque en definitiva no se condice el discurso con las medidas que se toman. Lo coyuntural siempre afecta a lo de mediano y largo plazo. Y si hay algo que Argentina necesita es la generación de divisas genuinas vía exportación y vía el eje productivo. Bueno, claramente atenta contra esto. Y vamos a tener, y yo los invito a que nos juntemos en meses subsiguientes en la próxima campaña, si estas medidas siguen, claramente una baja en la producción de maíz, una menor oferta, una menor demanda para producir carne y los precios no van a disminuir. Aquí lo que hay que atacar es la enorme problema inflacionario y el problema absolutamente de distorsión de precios relativos que Argentina tiene, que hacen que estas medidas coyunturales sean pan para hoy y hambre para mañana. Javier, ¿había alguna otra alternativa al freno a las exportaciones para garantizar el mercado interno? Mira, nosotros claramente, pudiésemos, si hubiésemos tenido esa mesa de discusión que te digo, y el gobierno hubiese manifestado esta necesidad, el Consejo Agropecuario Argentino así
así lo ha dicho, han generado una entidad para poder discutir y debatir cómo salir de las coyunturas, cómo producir más, cómo generar mayores divisas genuinas, que es la única. Si hubiésemos podido con actores que lamentablemente, lo tengo que decir, miran más la coyuntura y son más hábiles a la hora de hacer lobby con los distintos gobiernos en situaciones coyunturales, y digo CEPA, que es la Cámara de Productores de Aviares, digo la Cámara de Feedlot, pudiésemos haber generado alguna política de coyuntura como incentivo, por ejemplo, el subsidio de demanda, en donde el Estado podría haber intervenido para generar condiciones para que esa mercadería necesaria para producir carne se pudiese haber subsidiado por parte del Estado, que el costo económico hubiera sido mucho menor, y no romper un eje que genera una desconfianza enorme. El precio del maíz se va a derrumbar, el maíz no va a aparecer porque esas 4.250.000 toneladas restantes no están en manos de los productores, o están en una muy menor medida en manos de los productores. Te pongo un ejemplo puntual. ¿En manos de quién? De quienes somos productores y hacemos ciclo completo, no solamente agricultura. Muchos de nosotros somos productores ganaderos y tenemos ese maíz para nuestros propios planteos de engorde. Indudablemente que esos eslabones que hoy hicieron ese lobby para que ocurra esto, deberían ser también invitados a producirse su propio maíz, a arriesgar y tener ese stock disponible para producir, y no valerse solo de las coyunturas y de medidas tapón que generan un perjuicio en nombre de toda la cadena. En definitiva, se podría haber discutido muchísimo, podríamos haber aportado un montón, pero lamentablemente no tenemos ese diálogo. La verdad que uno tristemente ve que la firma de la resolución es potestad del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura tiene la potestad de llamarnos, de poder dialogar, de haber buscado una solución consensuada a esta situación y no generar esta enorme desazón, preocupación y bronca que genera en el sector productivo, esta incomprensión de cómo se maneja la lógica y la dinámica de la producción del maíz. Javier, ¿consultarle es el fondo o es la forma? ¿Es la medida en concreto que se ha tomado o es la disposición de intervenir el sector y el temor a que se den otras medidas en este sentido? Digo, la asunción de Alberto Fernández generó una expectativa respecto de la relación con el campo. ¿Hay otro tipo de análisis? ¿Se están barajando otras cuestiones o es estrictamente esta resolución? Ambas. Son una mezcla de ambas. Primero, la forma, quizás sí, en esta cuestión puntual del maíz, indudablemente que la forma, por esto que te dije recién, pudiésemos haber nosotros, desde la dirigencia y del sector, haber aportado alguna solución consensuada, no hay duda. Pero el fondo también nos preocupa, porque este tipo de medidas, que ya son muy apetecibles para un sector importante del gobierno, generan una incertidumbre enorme y tenemos miedo, porque te vuelvo a decir, cuando la carne no baje aquí a algunos meses, porque hay una cuestión de incomprensión del eje productivo, tuvimos una situación de campaña en donde el destete argentino no fue tan bueno, en donde la campaña de maíz no fue tan buena, y no va a haber una disminución en los precios de los que se busca, el efecto que se busca lograr no se va a lograr. Por lo tanto, el fondo es, ¿qué sigue? La intervención de la exportación de carne, del mercado de la merma. Hemos tenido una de las peores campañas de trigo de los últimos tiempos, producto de la sequía. Entonces, hoy empieza con el maíz, pero nosotros, el que se quema con leche ve la vaca y llora, y lamentablemente este tipo de políticas generan un efecto dominó que van a ir sobre otras producciones, y ese es el gran temor del productor, las formas de volver a estos conflictos en donde discrecionalmente después otros eslabones de la cadena, mediante los ROE, empiezan a lograr prebendas, cupos de exportación, hacen un pingo de negocio entre las exportadoras y el gobierno, y siempre el productor queda muy perjudicado, teniendo que producir con una presión fiscal de las más altas de la tierra, y así es crónica de una muerte anunciada. Entonces, indudablemente que es una mezcla de ambos factores, de las formas y del fondo. Javier, ¿qué puede surgir de esta reunión? ¿Ustedes advierten de que finalmente habrá medidas de protesta, que puede haber un paro? Mira, nosotros somos muy respetuosos, tratamos de vehiculizar el mandato de nuestras bases. Al menos CRA, yo te puedo hablar por mi movimiento, que es muy piramidal, que es muy de abajo hacia arriba. Nosotros somos meros vehículos de la voluntad de las sociedades rurales de base y de los productores de todo el territorio de la provincia de Córdoba y San Luis,
Vamos a tener una serie de asambleas esta semana. Hoy vamos a esperar, a partir de las 13 horas, la Mesa de Enlace Nacional, hay una reunión. Hemos pedido, en una primera medida, que se expida el Consejo Agropecuario Argentino, donde está toda la cadena de las distintas producciones, claramente repudiando estas medidas. De no ser así, indudablemente que ya no vamos a tener objetivos comunes y tendremos que seguir nuestro camino. Y nuestro camino habla de al menos un montón de asambleas que van a darse esta semana con mandatos que nosotros vamos a ir llevando de abajo hacia arriba, pero el ánimo está muy caldeado, la bronca es muy grande. Vuelvo a decirte, cuando vos tenés una inversión por hectárea calculando un rinde promedio, que ojalá que el clima nos ayude, está ayudando a cuentagotas, pero hemos empezado a tener un eje de lluvias, te cambian el escenario cuando vos ya tenés la inversión por hectárea hecha del maíz. La verdad que el productor se siente realmente muy desamparado y con mucha bronca. Y nosotros tenemos que ser vehículo de esa bronca. Por lo tanto, nosotros vamos a ser muy de evidenciar eso en trasladarle a nuestra entidad madre, en este caso CRA, y CRA lo llevará a la mesa de enlace algunas medidas de acción directa, sin duda. Javier, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurra con esta reunión de la mesa de enlace y la evolución de la polémica desatada a partir de esta decisión del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, muy buen mediodía para todos.